El 14 de marzo de 1853, en un juzgado parroquial situado en algún punto del corredor del río Mississippi, en Luisiana tuvo lugar una transacción que, de forma deliberada, quedó fuera de los registros oficiales de subastas durante más de un siglo. Aquella mañana, bajo la apariencia fría de la legalidad, se vendió a una mujer embarazada por 12 centavos. No $12, 12 monedas de cobre, el precio de una barra de pan. Los documentos judiciales atestiguan que la operación fue perfectamente legal. 7 hombres, cuyos nombres y rúbricas aún figuran en la escritura de venta, actuaron como testigos. Y, sin embargo, el nombre de la mujer no apareció en ningún registro parroquial ni antes ni después de ese día, como si la ley hubiera decidido que una vida humana podía existir para el comercio, pero no para la memoria. Décadas más tarde, en 1897, durante unas obras de remodelación del juzgado, historiadores locales hallaron el recibo. Estaba escondido dentro de una pared, sellado como un secreto vergonzoso. Lo leyeron enseguida y descubrieron algo más. En el reverso había un mensaje que los enfrentó a una verdad insoportable. Lo que estaba escrito allí fue suficiente para que eligieran el silencio antes que el escándalo, el ocultamiento antes que la luz. Hoy, en Ecos del Yugo, rompemos ese silencio. Contamos qué se escondió, por qué se escondió y cómo los descendientes de aquellos 7 testigos pasaron generaciones tratando de asegurar que esta historia muriera con ellos y no incendiara el presente, con su incómoda claridad, antes de seguir con lo ocurrido en aquel tribunal de Luisiana. Te pido algo sencillo pero crucial. Suscríbete a Ecos del Yugo y activa la campana de notificaciones. Historias como esta, historias que el poder intentó enterrar bajo capas de papeles, firmas y eufemismos, necesitan contarse y compartirse. Y quiero saber desde dónde nos escuchas. Escribe en los comentarios tu ciudad o estado. Veamos hasta dónde alcanzan estas historias escondidas cuando se les permite respirar. La transacción de aquella mañana de marzo no fue fruto del desorden ni de la confusión. No fue un error administrativo ni un exceso aislado. Fue deliberada, calculada y plenamente legal conforme a las leyes que gobernaban Luisiana en los años previos a que la guerra civil desgarrara a la nación. En 1853, la parroquia de San Helena era un lugar donde el musgo español colgaba de los robles vivos tan espeso que la luz del día apenas tocaba el suelo, donde el aire sabía a limo del río y a humo de caña de azúcar, y donde la riqueza no se medía por acres ni por cosechas, sino por personas contabilizadas como propiedad. La parroquia se asentaba en el arco fértil entre Baton Rouge y la frontera con Mississippi, lo bastante cerca del gran río para prosperar, lo bastante remota para guardar sus secretos, Greensburg. El pequeño poblado que ejercía como cabecera parroquial era un conjunto de edificios encalados dispuestos alrededor de la plaza del juzgado, donde los asuntos se trataban con la solemnidad de un servicio religioso. Cada sábado, los escalones del juzgado se convertían en un tablón de subastas. Muebles, ganado, tierras y personas cambiaban de manos con la misma eficiencia burocrática. Los subastadores conocían su oficio. Los compradores sabían sus límites. Y todos entendían que lo que sucedía en esos escalones estaba amparado por la ley, bendecido por la costumbre y reforzado por hombres convencidos de ser los arquitectos mismos de la civilización. Aquella legalidad era un andamiaje perfecto, formularios correctos, firmas impecables, testigos disponibles, sellos que conferían un barniz de orden a lo que, en esencia, era violencia organizada. Por eso este caso dolía tanto incluso a quienes lo tocaron inadvertidamente, porque recordaba que el látigo y la cadena eran brutales. Sí, pero que la herramienta más cruel era el papel, la escritura, el recibo, la firma del juez, el consta y valga. Bajo ese amparo, una mujer sin nombre podía ser vendida por 12 centavos y desaparecer de la historia oficial, aunque su sufrimiento empapara la tierra y su ausencia vibrara durante generaciones. En aquella primavera de 1853, 3 hombres concentraban un poder casi absoluto sobre la vida y el destino de todos en la parroquia de San Helena. No eran simples funcionarios ni figuras de paso. Eran las columnas que sostenían el sistema, los guardianes de una estructura legal y moral que protegía la propiedad por encima de la humanidad. El primero era el juez Amos Crenshaw, presidente del Tribunal Distrital,
Un hombre de 62 años que llevaba más de 4 décadas interpretando leyes redactadas para preservar la riqueza de unos pocos y legitimar la esclavitud de muchos. Su palabra era tan respetada como la escritura. Sus sentencias se dictaban con el peso de un versículo y la frialdad de un acta notarial. Con cada decisión, modelaba la parroquia igual que el río modela sus orillas. Lentamente, pero con una fuerza que parecía natural e inevitable. Para Crenshaw, la ley no era un instrumento de justicia, sino una herramienta de orden. Y en su concepción de orden, los seres humanos podían ser listados junto a las reses, las casas y los aperos de labranza. Por debajo de él en jerarquía, pero igual en ambición, estaba Duncan Fairholme, dueño de una vasta plantación llamada Bellamont, heredero de más de 4.000 acres de tierra fértil cultivada con algodón y regada con el sudor de los esclavizados. Tenía 47 años, educación en Charleston, fluidez en francés y una reputación de hombre implacable. En los salones donde se decidían alianzas y negocios, su voz pesaba tanto como su riqueza. Sabía que el poder no se discutía, se demostraba, y él lo demostraba controlando vidas, cuerpos y destinos. Su rostro severo y su mente calculadora hacían de su plantación un reino donde la obediencia era la única ley. Al mando directo de los campos estaba su capataz, Silas Guthrie, un hombre cuya crueldad era tan conocida que bastaba su sombra para que los esclavizados bajaran la vista. No necesitaba alzar el látigo todos los días. El miedo ya hacía el trabajo. Bajo su vigilancia, las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la oscuridad devoraba el horizonte. Silas no solo imponía disciplina, se complacía en ella. La humillación ajena era su alimento, y su nombre era sinónimo de dolor. El tercero en esta tríada era Nathaniel Puig, registrador de escrituras y tasador de impuestos. Tenía 39 años y una ambición hambrienta. Había llegado desde Virginia con cartas de recomendación falsas y un deseo ardiente de ascender en una sociedad que medía el valor por apellido y fortuna. Nathaniel no tenía ni lo uno ni lo otro, pero comprendía que, en un territorio donde las leyes aún se escribían con la tinta de la expansión, un hombre podía reinventarse si estaba dispuesto a hacer lo que otros no. Su firma en un documento podía convertir a una persona en una mercancía. Su silencio podía borrar una vida entera del registro. Estos 3 hombres, cada uno representando una cara del mismo sistema, la ley, la propiedad y la burocracia, se cruzaron la mañana del 14 de marzo de 1853 por causa de una mujer cuyo nombre sería borrado de todo archivo, Clara Ara. Su existencia fue cuidadosamente eliminada de los registros que ellos controlaban, como si nunca hubiera respirado, amado o sufrido. Pero aquella mañana, en los escalones del juzgado, su vida se convertiría en símbolo de una verdad incómoda, que el mal más profundo no siempre lleva cadenas, sino sellos, firmas y actas notariales. Clara Ara había nacido alrededor de 1830, en una plantación de tabaco en Virginia. Decir alrededor era una necesidad trágica. Los esclavizados rara vez recibían la dignidad de un registro exacto de nacimiento. Su edad se calculaba por estaciones, cosechas o recuerdos fragmentarios de lluvias y lunas. A los 15 años fue vendida hacia el sur, separada de su madre y sus 2 hermanos menores en una casa de subastas de Richmond, un martes por la mañana de finales de verano. Los gritos de su madre quedaron grabados en su memoria, igual que el sonido de la puja y el golpe seco del mazo que selló su destino. Quien la compró fue Edmund Fairholme, padre de Duncan. Pagó $700 por ella, un precio alto, reflejo de su juventud y salud. 4 años después, Edmund murió de cólera, dejando toda su propiedad, incluyendo 47 seres humanos, a su hijo Duncan. Fue así como Clara Ara pasó a servir en la casa principal de Bellamont. Allí demostró una mente aguda, sabía manejar números, leía a escondidas pese a las leyes que lo prohibían, y mantenía una dignidad silenciosa que Duncan primero admiró, luego temió y finalmente quiso destruir. En octubre de 1852, Clara quedó embarazada. Nunca dijo el nombre del padre. No hacía falta. Todos en la casa lo sabían. El padre del hijo que crecía en el vientre de Clara Ara no era Duncan, sino su propio hermano menor, William Fairholme. Aquello no solo representaba una transgresión moral ante los ojos de su época, sino una afrenta directa a la autoridad y el orgullo de un hombre como Duncan. Donde Duncan veía una propiedad, William había visto a una mujer. Donde uno calculaba el valor económico de una vida, el otro había sentido amor.
Esa diferencia sería suficiente para encender una tragedia. William tenía 28 años. Era soltero y habitaba en la cabaña del capataz, en los límites de Bellamont. Oficialmente administraba los campos del norte, pero la verdad es que pasaba gran parte de su tiempo leyendo textos prohibidos, especialmente panfletos abolicionistas que llegaban desde Nueva Orleans escondidos entre mercancías. Tenía una sensibilidad que lo separaba de su hermano. Reía con facilidad, conversaba sin soberbia y, sobre todo, escuchaba. En un mundo donde las voces de los esclavizados eran ignoradas, William se detuvo a oír. Y esa simple acción fue el inicio de un lazo que desafiaría el orden impuesto por las leyes y las armas. Su relación con Clara Ara comenzó como una conversación entre dos almas condenadas por el mismo sistema. Ella llevaba las comidas a la cabaña 2 veces al día. Él le preguntaba por su infancia en Virginia, por su madre, por las canciones que recordaba. Al principio, Clara respondía con cautela, desconfiada de la curiosidad de un hombre blanco. Pero pronto comprendió que él no buscaba dominarla ni humillarla. William no la trataba como una cosa, sino como una persona. Y eso, en aquel mundo, era tan raro que parecía imposible. Mes tras mes, la palabra se transformó en ternura, la ternura en confianza y la confianza en amor. Un amor que nació clandestino, pero que para ambos era lo único verdadero en una tierra donde todo se compraba y se vendía. Cuando el embarazo de Clara comenzó a hacerse evidente, a finales de diciembre, William tomó una decisión desesperada. Fue directamente al despacho de su hermano y le ofreció comprar la libertad de Clara. No existe registro escrito de esa conversación, pero los acontecimientos que siguieron dejan claro su resultado. Duncan se negó con furia. No solo rechazó la oferta, sino que la interpretó como una ofensa personal, una amenaza a su autoridad y a las leyes que lo protegían. En su mente, William no solo había violado la jerarquía racial, sino el principio más sagrado del sur esclavista, el derecho de propiedad. Para Duncan, aquel acto de amor era una insurrección moral. Si el sentimiento podía desafiar la propiedad, todo el sistema se tambalearía. Así que, en lugar de aceptar la petición, decidió dar una lección que se grabara con fuego en el corazón de su hermano. Organizó la venta de Clara Ara en una subasta pública programada para el 14 de marzo. No sería una venta discreta ni secreta. La colocaría frente a todos, en los escalones del juzgado, como una mercancía cualquiera. Y fijó un precio mínimo de 12 centavos. 12, el valor simbólico de una barra de pan. Con ese gesto, Duncan alcanzó varios propósitos a la vez. Primero, declaró ante el mundo que Clara no valía nada para él. Segundo, humilló a William al reducir a la mujer que amaba a una cifra ridícula. Y tercero, se aseguró de que nadie en su sano juicio intentara comprarla. En el perverso mercado de la esclavitud, un precio tan bajo equivalía a una sentencia. Un ser humano ofrecido por centavos debía estar enfermo, mutilado o condenado. Ningún hacendado invertiría ni una moneda en una propiedad defectuosa. Duncan sabía que solo una persona haría una oferta: Silas Guthrie, su capataz. El hombre más temido de Bellamont, aquel cuyo nombre bastaba para helar la sangre de las mujeres esclavizadas. La crueldad del plan era absoluta. Clara sería vendida públicamente, legalmente, con testigos y escritura, y sería entregada a las manos del verdugo. William vería cómo la mujer que amaba desaparecía entre sombras de ley y monedas de cobre. No habría rescate, ni consuelo, ni justicia. Pero el destino no obedeció los cálculos de Duncan. La noche anterior a la subasta, William desapareció. No dejó nota ni tomó caballo. Simplemente se esfumó en la oscuridad después de medianoche. Nunca volvió a verse en St. Helena. Algunos dijeron que huyó al norte para unirse a los abolicionistas de Boston. Otros, que se arrojó al Mississippi incapaz de soportar su impotencia. Algunos susurraron que Duncan lo había mandado matar y enterrar entre los cañaverales, donde yacían decenas de cuerpos sin nombre. La verdad era más compleja y más dolorosa. William había ido a casa del juez Crenshaw en las horas previas al amanecer, ofreciéndole todas sus posesiones, unos $3,000 en tierras y herencia, a cambio de un favor: que invalidara la venta. El juez lo escuchó con el gesto sereno de quien contempla a un niño confundido. Le hizo una sola pregunta: ¿Tu hermano firmó la escritura legal? William asintió. Entonces la transacción es válida, sentenció el juez. Tus emociones no están por encima de la ley de propiedad. Buenas noches, señor Fairholme.
William salió sabiendo que ningún juez, ningún hombre de poder, desafiaría las reglas que sostenían la economía de toda una región. Si el amor podía superar la propiedad, todo el orden colapsaría. Y en St. Helena, la ley siempre protegería al amo, no al ser humano. Aquella última noche en Bellamont, la casa que había sido su prisión y su mundo, Clara Ara comprendió que el amanecer no traería esperanza, sino sentencia. Sabía que al día siguiente sería llevada ante desconocidos, evaluada como un objeto, ofrecida por monedas que no bastarían ni para comprar pan. Sabía también que su destino estaba sellado por la ira de un hombre que la consideraba propiedad, y que el niño que crecía en su vientre cargaba el pecado de haber nacido del amor. En los cuartos de las mujeres esclavizadas, el ambiente era de un silencio denso, casi sagrado. Ninguna palabra podía aliviar lo que se avecinaba. En su entorno, las compañeras con las que compartía las noches la rodearon con ternura, como si con sus manos quisieran retenerla en ese último instante de fraternidad. Betty, la cocinera anciana que había sobrevivido medio siglo de servidumbre, fue quien rompió el silencio. Se acercó a Clara con un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, oculto entre pliegues de aceite, descansaba un cuchillo diminuto, de hoja corta pero afilada. «Escóndelo bien», le susurró Betty, su voz apenas un hilo. «Y cuando llegue el momento, haz lo que debas hacer. No lo dudes». Clara comprendió sin necesidad de más palabras. Ese cuchillo no era un arma de defensa. Era un símbolo de elección. En un mundo donde no tenía derecho a decidir sobre nada, ni su cuerpo, ni su vida, ni su futuro, aquel filo era la única forma de reclamar su poder. Si el sufrimiento se volvía insoportable, si el horror alcanzaba su vientre o su alma, podría elegir el silencio antes que la tortura. Lo cosió en el dobladillo de su vestido, con dedos firmes y corazón tembloroso. Esa noche no durmió. Cantó en voz baja junto a las otras mujeres canciones antiguas, traídas desde África en los vientres de los barcos negreros. Melodías de resistencia, de despedida y de memoria. Sabían que al amanecer no volverían a verla. Sabían también lo que hombres como Silas Guthrie hacían con las mujeres que caían bajo su dominio. Al despuntar el alba, el cielo se cubrió de nubes grises, como si reflejara la moral sombría del acontecimiento que estaba por desarrollarse. El aire estaba cargado de humedad y ceniza. A las 10 de la mañana, Clara fue conducida a la plaza del juzgado de Greensburg, el centro de la parroquia. Allí, sobre los escalones del edificio blanco, se levantaba el estrado donde cada semana se remataban muebles, tierras, animales y personas. Unas 40 personas se habían congregado. Agricultores, comerciantes, curiosos. Algunos buscaban herramientas, otros ganado, unos pocos carne humana. Nadie sospechaba que aquel día presenciarían una escena tan aberrante que quedaría grabada en la conciencia del lugar. Frente al público, Nathaniel Pruitt, el registrador de escrituras, se colocó en lo alto de los escalones, desplegando el documento de venta. Su voz, entrenada para anunciar propiedades y lotes, resonó en la plaza con frialdad burocrática. Mujer, aproximadamente 23 años. Doméstica. Alfabetizada, aunque tal habilidad es de dudosa utilidad. Actualmente encinta. Puja mínima, 12 centavos. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rieron con incredulidad. Otros intercambiaron miradas desconfiadas. 12 centavos era una cifra absurda, un signo de alarma. En la economía de la esclavitud, el precio definía el valor, y un precio tan bajo equivalía a una condena. Los interesados en comprar se retiraron de inmediato. Ningún hacendado invertiría ni una moneda en una mujer considerada dañada. Silas Guthrie, en cambio, permaneció inmóvil al frente, el sombrero echado sobre el rostro, esperando el momento preciso en que nadie más pujase. Cuando el silencio fuera total, él levantaría la mano, pagaría la miseria que Duncan había fijado y se llevaría a Clara como propiedad suya, todo conforme a la ley. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Desde el fondo de la multitud, una voz masculina rompió el silencio. 12 centavos, dijo. Todos se giraron. Era un forastero, alto, delgado, vestido con un abrigo polvoriento de viajero. Su rostro curtido por el sol no correspondía al de un peón, y su porte, recto y seguro, desentonaba entre los presentes. Nathaniel Pruitt titubeó. ¿Está ofreciendo 12 centavos por esta propiedad? ¿Su nombre, señor? Isaiah Mercer, respondió el desconocido. El capataz Guthrie lo miró con el ceño fruncido, desconcertado. Aquello no estaba en el plan. Duncan había organizado todo para que él fuese el único comprador.
¿Quién era ese hombre? ¿Por qué intervenía? ¿Posee usted los 12 centavos, señor Mercer?, preguntó Pwitt con ironía. Mercer avanzó, sacó de su bolsillo 12 monedas de cobre y las colocó sobre el atril. Los tengo. Desde la puerta del juzgado, el juez Crenshaw observaba la escena con creciente interés. Estaba allí para garantizar que el plan de Duncan se desarrollara sin contratiempos. Pero aquel nuevo actor alteraba la ecuación. Pwitt miró a Guthrie en busca de guía. El rostro del capataz enrojecía. Si pujaba, revelaría su interés y haría pública una transacción que debía parecer insignificante. Pero si no lo hacía, perdería a Clara. El tiempo se estiró. La multitud esperaba. Finalmente Guthrie habló. 13 centavos. 25, replicó Mercer sin dudar. 50. $1, bramó el capataz. La gente empezó a murmurar. Aquello ya no era una subasta común. ¿Por qué dos hombres competían por una mujer valuada en centavos? ¿Qué sabían ellos que los demás ignoraban? Guthrie elevó la oferta a $2. Mercer respondió 5. A los $10 el capataz se detuvo. Duncan había sido claro. No llamar la atención, no pagar de más. Si seguía, el plan se desmoronaría. Vendida al señor Isaiah Mercer por $10, anunció Pwitt, con voz incierta. Clara, de pie a un costado, con las manos atadas y el embarazo visible bajo el vestido, alzó la vista. El desconocido la observaba, y en sus ojos no había frialdad, sino algo que le hizo contener el aliento. Reconocimiento. En cuestión de minutos, el documento se firmó. Mercer pagó las monedas. El juez estampó su rúbrica, y la mujer dejó de pertenecer a Bellamont. Pero aquella irregularidad no pasaría desapercibida. Algo había cambiado en el guión de Duncan Fairholme. Algo que pronto lo enfrentaría a un adversario imprevisto. La conciencia. Cuando la multitud se dispersó, confundida y murmurante, Clara Ara fue conducida al lateral del juzgado, aún con las muñecas atadas. Allí, entre sombras, aguardaba el hombre que había pronunciado su nombre con la moneda en la mano, Isaiah Mercer. El desconocido la observó con una calma que contrastaba con el caos reciente. No había en su mirada ni triunfo ni deseo, sino algo más profundo, compasión. Clara lo miró con una mezcla de temor y esperanza, buscando señales en su rostro que le revelaran su destino. «No temas», dijo él en voz baja, acercándose con cuidado. «Ya no perteneces a Bellamont. Nadie volverá a reclamarte». Clara quiso creerle, pero sabía que en aquel mundo las palabras eran frágiles, y las promesas de libertad podían convertirse en cadenas aún más crueles. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz temblorosa. Isaiah respiró hondo antes de responder. «Soy un hombre libre de color. Nací en Filadelfia. Mi madre fue esclava. Mi padre, carpintero. Desde hace 10 años viajo por el sur comprando vidas, para devolverlas a sí mismas». Clara lo miró con incredulidad. «¿Compra esclavos para liberarlos?». «Sí, cuando puedo, cuando el precio no me destruye. Y hoy, cuando te vi ahí, comprendí que debía hacerlo, aunque el costo fuera más que monedas». Las lágrimas que había contenido toda la mañana brotaron sin permiso. No eran de alegría, sino de alivio. Por primera vez en su vida, alguien había levantado la mano no para poseerla, sino para rescatarla. Isaiah desató sus muñecas y le ofreció agua. «No hablaremos más aquí. Los ojos de tu antiguo amo aún nos siguen. Vendrás conmigo hacia el norte. Allí tendrás nombre, hogar y la oportunidad de criar a tu hijo en libertad». Clara bajó la vista hacia su vientre. El niño se movía como si escuchara. «¿Y si me persiguen?». «Duncan no permitirá que me vaya tan fácil». Isaiah asintió. «Lo sé, por eso partiremos esta misma noche. Tengo aliados en Baton Rouge, hombres y mujeres que ayudan a escapar por el ferrocarril subterráneo. Con ellos viajaremos hasta Memphis, y desde allí, si Dios lo permite, cruzaremos hacia Ohio». Clara guardó silencio unos segundos, intentando asimilar la magnitud de lo que le proponía. Una fuga hacia lo desconocido, con un hijo por nacer, dejando atrás la tierra donde había vivido toda su existencia. Pero también entendía que no quedaba nada que conservar. Bellamont era solo dolor. Greensburg, un escenario de humillación. En cambio, el norte representaba una promesa, por lejana que fuera. «Haré lo que sea por mi hijo», dijo finalmente. «Si la libertad es posible, caminaré hasta alcanzarla». Isaiah sonrió con ternura. «Entonces caminaremos juntos. Pero debes saberlo, el camino no será fácil. Cada milla estará vigilada. Cada paso pondrá a prueba tu fuerza. Muchos no llegan, otros son traicionados antes de cruzar la frontera». Clara asintió sin vacilar. «Ya he sobrevivido al infierno. No temo al desierto si del otro lado hay vida».
Esa tarde, mientras el sol descendía y las sombras alargaban los techos del juzgado, Isaiah obtuvo el documento legal que confirmaba la compra. El juez Crenshaw lo firmó sin sospechar el propósito real de aquel hombre. A ojos de la ley, Clara seguía siendo propiedad, aunque con un nuevo dueño. Y fue precisamente esa contradicción, la libertad escondida bajo un sello de esclavitud, lo que permitió que escaparan sin despertar alarma. Pero Duncan Fairholme pronto sabría lo que había ocurrido. Cuando supiera que Clara había sido vendida a un hombre libre y que su control se desmoronaba, su orgullo no permitiría silencio. El amo no aceptaría perder a quien había considerado su pertenencia más humillante, y la cacería, inevitable, comenzaría al amanecer. Esa noche, antes de partir, Clara se acercó al río y se arrodilló en la orilla. Con las manos sobre el vientre, murmuró una oración aprendida de su madre. Dios que escucha a los que no tienen voz, si mis pasos se pierden en la oscuridad, guía mis pies hacia la luz que no muere. No me dejes caer en manos del enemigo, ni permitas que el fruto de mi vientre nazca en cadenas. El viento sopló desde el sur, cargado de humedad y promesas rotas, pero en el fondo de su alma algo se encendió. Por primera vez, Clara Ara no sentía miedo, sino propósito. La noche cayó sobre St. Helena como un manto espeso, cargado de humedad y silencio. Entre los árboles retorcidos y el canto lejano de los grillos, Clara Ara y Isaiah Mercer emprendieron su huida, sabiendo que cada paso los alejaba del infierno, pero también los acercaba al peligro. Llevaban consigo apenas lo necesario: un poco de pan duro, agua, una manta raída y el documento de compra que, paradójicamente, podía ser su salvoconducto o su condena. Isaiah conocía el camino. Rutas invisibles trazadas por otros fugitivos, pasos ocultos entre cañaverales y pantanos, sendas que no figuraban en los mapas pero que formaban parte de una red de libertad clandestina conocida como el ferrocarril subterráneo. Avanzaron durante horas, evitando caminos principales y luces de haciendas. Clara, agotada y con el peso del embarazo, caminaba con determinación férrea. Cada latido en su vientre era un recordatorio de lo que estaba en juego. Isaiah, atento, la guiaba con mano firme, reconociendo señales marcadas en los troncos. Una cruz tallada, una cuerda atada con nudos específicos, símbolos usados por quienes ofrecían refugio a los que huían de la esclavitud. Su destino inmediato era Baton Rouge, a unas 40 millas al oeste, donde una pareja de libertos, Samuel y Ruth Jenkins, ofrecía cobijo a quienes cruzaban de plantación en plantación. A medianoche, se detuvieron en un claro junto a un arroyo. Isaiah encendió una pequeña hoguera escondida bajo ramas húmedas. «Descansa un poco», le dijo a Clara. «Nos esperan 2 días duros». Ella se sentó, acariciando su vientre. «¿Cuántos han huido contigo antes?», preguntó. Isaiah bajó la mirada. «Docenas, pero no todos llegaron. Algunos fueron atrapados antes de alcanzar el río Ohio. Otros fueron vendidos de nuevo. La libertad es un camino estrecho, lleno de sombras. Pero cada vida salvada vale más que todas las monedas del sur». Clara lo escuchaba con respeto. «¿Y qué te mueve a hacerlo?», insistió. Isaiah levantó la vista hacia las estrellas. «Mi madre murió con cadenas. Me juré que si alguna vez tenía el poder de romper una, lo haría, aunque fuera solo una. Hoy, esa cadena es la tuya». Ella cerró los ojos y dejó escapar una lágrima silenciosa. Nadie había hablado así de ella jamás, no como un objeto que cambiar de dueño, sino como un alma digna de ser salvada. Mientras tanto, en Bellamont, Duncan Fairholme descubría la noticia que lo haría estallar de furia. Nathaniel Puitt había llevado la escritura para archivar el registro de venta, y el nombre escrito en tinta negra bastó para desatar el caos: Isaiah Mercer. Duncan reconoció el apellido. Sabía de la existencia de una familia de libertos del norte, que financiaba fugas y compraba esclavos con fines abolicionistas. Su rostro se tornó púrpura. ¿Un negro libre? ¿Un impostor que compra lo mío con monedas?, bramó golpeando la mesa. «No, no lo permitiré», llamó de inmediato a Silas Guthrie, su capataz. Le ordenó reunir un grupo de hombres armados y caballos veloces. Les entregó un papel con la descripción de Clara y el nombre del comprador. «Saldrán esta noche. Revisen cada camino hacia Baton Rouge. Si la encuentran, la traerán viva. Pero si el bastardo intenta resistirse, háganlo desaparecer». Guthrie asintió con una sonrisa torcida. Cazar fugitivos era su deleite. Sabía cómo leer huellas, cómo olfatear miedo, cómo usar perros entrenados para rastrear. Antes de partir, Duncan se miró al espejo.
En su reflejo vio algo más que orgullo herido. Vio el símbolo de un sistema tambaleante. Si una mujer podía escapar, si un hombre libre podía desbaratar la autoridad del amo, entonces toda la estructura de poder podía agrietarse. No podía permitirlo. Mientras el grupo partía hacia la oscuridad, Clara y Isaiah avanzaban sin saber que la cacería había comenzado. En el horizonte, las luces de Baton Rouge titilaban como promesas. Pero entre ellos y la ciudad se extendían millas de pantanos, perros y hombres con rifles. La libertad no era un destino, sino una batalla que apenas comenzaba. Esa noche, mientras descansaban junto al fuego oculto, Clara tomó la mano de Isaiah y susurró: «Si no llegamos, si caemos en el camino, prométeme que dirás su nombre, que el mundo sabrá que un niño nació libre, aunque su madre no lo viera». Isaiah apretó su mano. «Lo juro ante Dios y ante las estrellas». Y así, bajo un cielo inmenso y cómplice, siguieron caminando hacia la promesa de un amanecer distinto. El amanecer los encontró caminando entre los pantanos, cubiertos por una niebla espesa que parecía flotar como un velo sobre las aguas inmóviles. El aire olía a barro, a caña húmeda y a peligro. Isaiah guiaba con cuidado, señalando los lugares donde podían pisar sin hundirse. Clara, agotada pero decidida, mantenía la mirada fija en el horizonte. Su vientre, cada vez más visible, recordaba que no huía solo por ella, sino por una vida que aún no había nacido. Durante horas avanzaron por senderos apenas visibles, ocultos por árboles de ciprés y raíces enroscadas. A mediodía, se detuvieron en una choza abandonada junto al borde del pantano. Isaiah observó el cielo, calculando el tiempo. «Debemos cruzar el río antes del anochecer», dijo con voz baja. «Si los perros rastreadores salen desde Belamonte esta mañana, llegarán a esta zona al caer la noche». Clara se recostó sobre un tronco húmedo, jadeando. No sabía que la libertad doliera tanto. Isaiah sonrió con tristeza. «Duele porque es real. Nada valioso se entrega sin lucha». Le ofreció un trozo de pan y un poco de agua. Mientras comían, en silencio, un sonido lejano los sobresaltó, el eco de cascos sobre la tierra mojada. Isaiah se levantó de inmediato, su mirada se endureció. «Nos alcanzaron antes de lo previsto», susurró. «Tenemos que movernos ahora». Corrieron entre los árboles cuidando de no dejar rastros visibles. Isaiah borraba las huellas con una rama, mientras Clara, con el corazón desbocado, seguía sus pasos como podía. El sonido de los perros resonó, primero lejano, luego más cercano. Isaiah detuvo la marcha y la tomó por los hombros. «Escúchame. Si nos separan, no digas mi nombre. No digas nada. Dirás que fuiste vendida a un hombre de Nueva Orleans. Nada más». Clara asintió, conteniendo las lágrimas. «No me dejarás, ¿verdad?». «No mientras respire». Siguieron avanzando hasta llegar a un arroyo profundo, cuyas aguas turbias ofrecían una oportunidad. Podían borrar el rastro. Isaiah ayudó a Clara a meterse, sosteniéndola para que no cayera. El agua helada les cortó la respiración, pero era su única esperanza. Caminaron río arriba por casi una milla, hasta encontrar una zona donde el cauce se bifurcaba. Allí salieron, empapados y temblando, pero momentáneamente a salvo. Mientras tanto, a unas millas al sur, Silas Guthrie y sus hombres se detenían en el punto donde el rastro se desvanecía. Los perros ladraban confundidos, olfateando el aire sin dirección clara. «Se metieron al agua», gruñó Guthrie, golpeando el suelo con rabia. «Pero no podrán mantenerse mucho tiempo. La mujer está embarazada. Se cansará». Uno de los hombres lo miró con cautela. «¿Y si se ahogan? Duncan quiere verla viva. Si mueren, lo sabrá igual. El amo no necesita cuerpos, necesita lecciones». Esa noche Clara y Isaiah encontraron refugio en una cabaña escondida entre los árboles. Era una parada secreta del Camino hacia la Libertad, administrada por una pareja anciana de libertos. El hombre, Samuel, los recibió sin preguntas, apenas con una mirada de comprensión y una lámpara encendida. «Aquí estarán seguros hasta el amanecer», dijo con voz grave. «Pero no pueden quedarse. Los cazadores no descansan». Clara se sentó junto al fuego y acarició su vientre. «Samuel, ¿usted fue esclavo también?». El anciano asintió lentamente. «Sí, en Carolina. Escapé hace 30 años.
Perdí a mi esposa en el camino. Nunca supe si logró cruzar, pero sigo ayudando, porque cada alma libre es una victoria contra quienes nos llamaron propiedad. Sus palabras calaron en el silencio. Isaiah observó el fuego, pensando en lo que había dejado atrás, su antigua vida como cómplice del sistema, sus culpas y errores. Tal vez este viaje no era solo una misión, sino su propia redención. Al amanecer, partieron de nuevo. Samuel les dio una manta seca, pan y una advertencia. Hay rumores de que el juez Crenshaw firmó una orden para invalidar la venta. Si los atrapan, dirán que el trato fue fraudulento. Isaiah asintió con amargura. La ley siempre encuentra la forma de proteger al verdugo y condenar al que intenta liberarse. El sol comenzó a elevarse, iluminando la senda que conducía hacia el norte. Pero en la distancia, entre los árboles, sombras armadas ya se movían. La cacería no había terminado. Apenas comenzaba. Y lo que aguardaba a Clara y a su hijo era una encrucijada entre la esperanza y la tragedia. El segundo día de la huida amaneció pesado y húmedo, con un cielo cubierto por nubes que prometían tormenta. Isaiah Mercer caminaba delante, abriendo camino entre los arbustos, mientras Clara, con el rostro pálido y los labios agrietados, trataba de mantener el paso. Sus piernas temblaban por el cansancio, pero su espíritu seguía firme. En su interior, una voz le repetía una sola palabra: libertad. A media mañana, Isaiah se detuvo de pronto. Escuchó. Entre el murmullo de los árboles se filtró un sonido distinto, rítmico, metálico. Cascos sobre grava. Su rostro se tensó. Nos han alcanzado, susurró con urgencia. Debemos escondernos. Rápidamente la condujo hacia un viejo molino abandonado cubierto de maleza. Entraron, cerrando la puerta de madera que chirrió suavemente. Dentro, la penumbra y el olor a humedad los envolvieron. Se quedaron en silencio, conteniendo la respiración, mientras los sonidos se acercaban. Voces, risas, el gruñido de perros. Por aquí pasó alguien, dijo una voz grave afuera. Las huellas son frescas. Otra respondió. Si están cerca, los perros los encontrarán. Clara apretó con fuerza el brazo de Isaiah. Él colocó un dedo sobre sus labios, pidiéndole silencio. Los pasos resonaron alrededor del molino, y luego se alejaron lentamente, absorbidos por el bosque. Solo entonces, Isaiah se permitió respirar. «Tenemos poco tiempo», dijo. «Antes de que vuelvan, debemos cruzar el río». Salieron apresurados y caminaron hacia el norte, siguiendo una corriente que se ensanchaba hasta convertirse en un brazo del Mississippi. Isaiah buscó entre los matorrales una canoa que había dejado preparada meses atrás. Cuando la encontró, aún oculta bajo hojas y ramas, la empujó hasta el agua. «Sube», ordenó suavemente. Clara se acomodó, sosteniendo su vientre con una mano, y él remó con fuerza, empujando la embarcación sobre las aguas oscuras. El viento soplaba frío y los empapaba la llovizna, pero ninguno habló. Ambos sabían que aquella travesía podía decidir su destino. Al llegar a la otra orilla, encontraron refugio en una cabaña semiderruida. Allí encendieron una pequeña fogata. Clara, exhausta, apoyó la cabeza en el pecho de Isaiah. «¿Qué pasará si nos encuentran?», preguntó con voz quebrada. Isaiah tardó en responder. «Haré lo que sea necesario para que vivas, incluso si tengo que entregar mi vida a cambio». En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y culpa. Él no le había revelado toda la verdad. Había cosas que callaba, porque sabía que podían destruir su confianza. Sabía que Duncan Fairholme estaba detrás de cada movimiento, que nada ocurría sin su conocimiento, y que aquella fuga quizás había sido permitida, calculada. Esa duda lo atormentaba. ¿Era realmente un rescate o parte de una trampa más grande? Clara lo observó, intuyendo su conflicto. «Hay algo que no me dices», dijo con calma. «Lo veo en tus ojos». Isaiah bajó la mirada. «No todo es como parece», admitió. «Pero lo único que debes saber es que no dejaré que te devuelvan a Bellamont». Clara guardó silencio. Había aprendido a desconfiar, pero también a reconocer la sinceridad. Y en la voz de Isaiah había una verdad dolorosa, una promesa nacida de la culpa y del deseo de redención. Mientras tanto, en Bellamont, Duncan recibía informes de sus hombres.
Las huellas se habían perdido cerca del río, los perros confundidos, los caminos embarrados por la lluvia. La rabia lo consumía. «Encuéntrenlos», ordenó golpeando la mesa. «No me importa cuánto cueste». Sabía que cada hora que pasaba hacía más difícil la captura, y dentro de él crecía un temor silencioso, que aquella mujer, vendida por 12 miserables centavos, se convirtiera en el símbolo de su derrota. De regreso en el refugio, la lluvia cesó. El fuego chispeaba suavemente. Clara se levantó, mirando hacia la puerta abierta y el bosque oscuro. «No puedo seguir huyendo sin saber si esto es real», susurró. «Necesito creer que el camino conduce a algo más que otra jaula». Isaiah se acercó. «Lo que te espera al final no es una jaula, es una vida. Puede que difícil, pero tuya». Ella lo miró fijamente, como queriendo grabar esa promesa en su alma. «Entonces sigamos», dijo. «Hasta donde Dios permita». Isaiah asintió. Sabía que al amanecer volverían a caminar, pero también sabía que el camino hacia la libertad estaba lleno de trampas, y una de ellas, invisible aún, los esperaba más adelante. La tercera noche fue la más silenciosa. El bosque parecía contener la respiración. No había grillos, ni viento, ni movimiento entre las ramas. Solo el crepitar bajo de una pequeña fogata y el sonido pausado del agua en la distancia. Clara Ara estaba sentada junto al fuego, con las manos sobre su vientre, mientras Isaiah Mercer afilaba un cuchillo con gestos mecánicos, distraído por pensamientos que lo carcomían por dentro. No había dormido en 2 días. Su mente repetía las mismas frases. ¿Y si todo esto fue planeado? ¿Y si los están guiando hacia la trampa? Clara lo observaba en silencio. Había aprendido a leer los rostros de los hombres, los crueles, los sumisos, los que obedecían sin pensar. Pero en Isaiah veía algo distinto, una mezcla de dolor y culpa, de alguien que había vivido en el lado equivocado de la historia y estaba intentando redimirse. Finalmente, rompió el silencio. «No confías en este camino, ¿verdad?» Isaiah detuvo el cuchillo y levantó la mirada. «Este camino no fue elegido por mí», admitió. «Lo marcó otro antes que yo». «¿Duncan?», preguntó ella. Isaiah suspiró profundamente. «Sí, Duncan sabe más de lo que aparenta. Tal vez permitió esta fuga. Tal vez quiso que creyéramos que podíamos escapar». Clara apretó los labios. «¿Entonces? ¿Todo esto es una trampa?» «No lo sé», respondió él con amargura. «Pero algo no encaja. Llegué al pueblo justo cuando comenzaba la subasta, cuando nadie más estaba dispuesto a pujar. Tenía la cantidad exacta. Fue como si me hubiesen preparado el escenario». Se hizo un silencio tenso. El fuego lanzó una chispa que iluminó brevemente los ojos de Clara. «¿Y por qué no me dijiste antes?», preguntó en voz baja. «Porque aún hay una posibilidad de huir. Aunque el plan esté manchado, aunque Duncan haya querido verme como su instrumento, todavía puedo desviarme del camino que él trazó». Clara lo miró con incredulidad. «¿Y cómo escapar de un destino escrito por un hombre que controla jueces, soldados y leyes?» Isaiah dejó el cuchillo a un lado. «No lo sé, pero no pienso entregarte. Si me usan, si me cazan, no lo harán sin lucha». Ella asintió lentamente. Por primera vez sintió miedo no solo del enemigo, sino del propio destino. Si Duncan realmente había planeado todo, su libertad podría ser solo una ilusión. «Entonces no nos queda más que correr», dijo, antes de que él decida cerrar la trampa. Isaiah se levantó y apagó el fuego con tierra húmeda. «Mañana cambiaremos la ruta. No iremos hacia el norte. Todos esperan que crucemos el río y busquemos Illinois. Pero iremos al sur, hacia Natchez. Allí hay un puerto, barcos que parten hacia tierras donde la esclavitud no manda». Clara lo miró sorprendida. «¿Hacia el sur? Eso es volver al corazón del peligro. A veces la mejor forma de esconderse es caminar en la dirección contraria», respondió él. «Nadie buscará a una esclava fugada que viaja hacia el sur». Ella meditó un momento y asintió. «Confío en ti», dijo al fin. «Pero si mientes, si me entregas, usaré esto». Y levantó el borde de su vestido, mostrando el pequeño cuchillo que Betty le había dado. Isaiah la miró con respeto. «Entonces sé que estás lista, no para morir, sino para decidir tu propio destino». El amanecer los sorprendió caminando por un sendero cubierto de neblina. Dejaron atrás los bosques espesos y avanzaron hacia un terreno más árido, siguiendo los caminos secundarios donde pocos viajeros se aventuraban. Isaiah mantenía los ojos atentos, esperando la emboscada que sabía que tarde o temprano llegaría.
y cuando el sonido de cascos resonó a lo lejos, supo que el momento se acercaba. «Clara», dijo con voz firme, «escúchame bien. Si algo me pasa, sigue este camino hasta el final. Encontrarás una familia que te ayudará. No digas mi nombre, solo entrega esta carta». Le puso un sobre doblado en las manos, sellado con cera. «¿Qué hay dentro?», preguntó ella. «Tu libertad». «Y mi redención», respondió con amargura. El galope se acercaba. Los hombres de Duncan estaban cada vez más cerca. Y en ese instante, Isaiah comprendió que solo un sacrificio podría salvarla. El sonido de los cascos se volvió un trueno. Desde la curva del camino aparecieron 3 jinetes con rostros endurecidos por la violencia. Silas Guthrie al frente, con el sombrero inclinado y el látigo enrollado en la mano, seguido por 2 hombres armados con fusiles. La mirada de Guthrie se clavó en Clara Hara como si ya la hubiera encadenado. «Ahí están», gruñó. «Rápido, no los dejen escapar». Isaiah empujó a Clara hacia los árboles. «Corre», le ordenó. «No te detengas, pase lo que pase». Ella dudó por un instante, pero su instinto la hizo obedecer. Se internó entre la maleza, tropezando con raíces, mientras Isaiah se colocaba en medio del camino, decidido a enfrentarlos. Guthrie desmontó y avanzó, sonriendo con crueldad. «¿De verdad creíste que podías arrebatársela a su amo?», espetó. «No hay libertad para quienes nacieron en cadenas». Isaiah apretó el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón. «No soy tu enemigo, Guthrie, pero no daré un paso atrás». El capataz soltó una carcajada seca. «No me interesa pelear, solo quiero lo que es mío». Entonces, antes de que los hombres se movieran, una voz femenina resonó desde el bosque. «No la tocarán». De entre los árboles surgió Ruth Chambers, una mujer mayor, de piel oscura y mirada firme. Llevaba un rifle en las manos y una determinación que desafiaba al miedo. Era una de las guías del ferrocarril subterráneo, conocida por ayudar a decenas de fugitivos a cruzar hacia el norte. «Para dar un paso más tendrás que matarme», dijo con voz serena. Guthrie frunció el ceño. «Vieja loca, no sabes con quién te enfrentas». «Lo sé muy bien», respondió Ruth. «He visto hombres como tú toda mi vida. Crees que la ley te hace dueño de otros, pero la tierra está cansada de tus cadenas». Antes de que él pudiera replicar, Ruth disparó al aire, haciendo retroceder a los caballos. Isaiah aprovechó el instante para lanzar una piedra que golpeó el rifle de uno de los cazadores, desviando su puntería. «¡Corre, Clara, hasta ahora!», gritó. Clara, escondida entre los arbustos, se lanzó a la carrera siguiendo el cauce del río. El ruido de los disparos y los gritos quedaban atrás, mezclados con el eco del bosque. No miró hacia atrás. Cada paso era una plegaria. Mientras tanto, Ruth se colocó frente a Isaiah, protegiéndolo. «Vete», le dijo en voz baja. «Cuídala por mí». Isaiah negó con la cabeza. «No puedo dejarte». «Debes hacerlo. Alguien tiene que contar lo que pasó aquí». Un disparo atravesó la niebla. Ruth cayó al suelo, con una mano sobre el pecho, pero sus ojos permanecieron abiertos, desafiantes hasta el final. Isaiah la sostuvo entre sus brazos, sintiendo como la vida se escapaba. «Dios te recibirá como una heroína», susurró. Los cazadores avanzaban. Isaiah, con lágrimas de furia, se lanzó hacia el bosque. Conocía los senderos mejor que ellos. Saltó entre raíces y ramas, moviéndose con agilidad, mientras detrás resonaban las maldiciones de Guthrie. Clara corría río arriba, guiada por la voz del agua y la promesa de un cielo más justo. Cuando creyó que las fuerzas la abandonarían, encontró una pequeña cruz tallada en un árbol, una señal del camino seguro. La siguió, tambaleante, hasta llegar a una choza de madera donde una familia esperaba. «Ven, hija», dijo un anciano abriéndole la puerta. «Ya estás a salvo por esta noche». Allí cayó de rodillas, exhausta, con el cuerpo cubierto de barro y el alma temblando. No sabía qué había sido de Isaiah, ni si los cazadores seguían cerca. Solo sabía que debía seguir viva, por su hijo y por todos los que habían caído para darle una oportunidad. En la distancia, un trueno rugió como un presagio. El sacrificio de Ruth Chambers no sería en vano. Y aunque la oscuridad aún los rodeaba, la llama de la libertad seguía encendida. La madrugada siguiente trajo un silencio extraño, pesado, casi sagrado. En el horizonte, un resplandor pálido anunciaba el amanecer. Clara Hara despertó en la choza donde la habían recibido, con el cuerpo dolorido pero a salvo. Afuera, el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del río, como si la naturaleza intentara consolarla tras una noche marcada por la sangre y el sacrificio. El anciano que la había acogido, Elijah Turner, un hombre libre de barba blanca y mirada bondadosa,
Le ofreció una taza de infusión caliente. «Bendito sea el Señor, hija», dijo. «Estás viva, y eso ya es un milagro». Clara aceptó la bebida con manos temblorosas. «Nos atacaron. Ella murió por salvarnos». Su nombre era Ruth Chambers. Elijah inclinó la cabeza en señal de respeto. «La conocí. Una guerrera del camino. Su sacrificio no será olvidado. Aquí, cada alma libre carga los nombres de quienes cayeron por nosotros». Clara guardó silencio unos segundos, respirando hondo. «¿Y Isaiah?», preguntó al fin. «¿Sabe algo de él?». Elijah negó lentamente. «Nuestros mensajeros no lo han visto desde la emboscada. Tal vez logró escapar, o tal vez entregó su vida para desviarlos. A veces la libertad se abre paso entre las sombras de los que ya no vuelven». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de desesperación, sino de gratitud. Había comprendido que su camino estaba construido sobre el valor de muchos. Cada paso que daba era una victoria compartida. Esa tarde, cuando el sol caía tras los árboles, Elijah reunió a su familia. Había decidido que Clara debía partir al amanecer hacia la siguiente estación del ferrocarril subterráneo. Una granja en Vicksburg, donde un pastor metodista escondía fugitivos en el sótano de su iglesia. «No puedes quedarte aquí mucho tiempo», advirtió. «Los cazadores aún patrullan los caminos, pero una vez que cruces el río Yazoo, estarás más cerca de la frontera libre. Allí hay comunidades donde los tuyos caminan con la cabeza en alto». Clara acarició su vientre, sintiendo el movimiento de su hijo. «Él nacerá libre», susurró, «y conocerá los nombres de quienes murieron para que respirara sin cadenas». Esa noche, antes de dormir, escribió en un pedazo de papel una breve oración. «Dios de los cautivos, que ves las lágrimas que caen en secreto, recibe a los que dieron su sangre por la justicia. Guía mis pasos por sendas de sombra y fuego, hasta que mi hijo nazca bajo un cielo donde nadie se crea dueño de otro». La guardó entre sus ropas, junto al cuchillo que había prometido usar solo si el destino se volvía insoportable. Pero ahora, más que un arma, era un recuerdo, el símbolo de su decisión de vivir. Mientras tanto, a millas de distancia, Isaiah Mercer yacía oculto en una zanja, herido en el hombro. Había logrado escapar entre la espesura, arrastrándose bajo la lluvia. Su respiración era débil, pero su mente permanecía clara. Sabía que no podía rendirse. Debía asegurarse de que Clara llegara a salvo. Con un esfuerzo titánico, arrancó una página de su cuaderno y escribió una carta dirigida al Consejo de Libertos de Ohio, relatando el rescate y la persecución. Luego la entregó a un mensajero que encontró por azar un muchacho negro que trabajaba en los campos cercanos y conocía las rutas del norte. «Lleva esto a los hombres del ferrocarril», le pidió. «Diles que una mujer llamada Clara está en camino, que deben protegerla con sus vidas». El muchacho asintió y partió sin hacer preguntas. Isaiah cerró los ojos agotado. No sabía si sobreviviría, pero una paz inesperada lo envolvía. Había hecho lo que debía. De vuelta en el refugio, Clara pasó la noche rezando. Las estrellas brillaban sobre el techo de madera como faros de esperanza. Por primera vez, no pidió escapar del dolor, sino la fuerza para continuar. Sabía que la libertad no era un destino inmediato, sino una travesía que exigía valor, fe y memoria. Al amanecer, se despidió de Elijah y su familia con un abrazo. «Que el Señor te guíe, hija», le dijo el anciano. «No olvides que la libertad se alimenta de nombres, no de silencios. Lleva contigo la voz de Ruth, la de Isaiah y la tuya, que nunca vuelvan a ser calladas». Con paso firme, Clara se internó en el camino que conducía al norte. Detrás dejaba sangre, fuego y cadenas rotas. Delante, un horizonte incierto, pero suyo. El viaje hacia el norte fue una cadena de sombras y luces. Clara Ara atravesó pantanos y caminos polvorientos, escondiéndose en establos, graneros y capillas abandonadas. En cada estación del ferrocarril subterráneo, alguien la esperaba. Una mano tendida, una palabra de consuelo, una vela encendida en la ventana que anunciaba refugio. Así fue como, semanas después, cruzó el río Ohio, la frontera simbólica entre la esclavitud y la libertad. Cuando sus pies tocaron suelo libre, cayó de rodillas. Lloró largo rato, sin vergüenza, dejando que la tierra fría recibiera su gratitud. Había sobrevivido, había vencido. En una pequeña comunidad de fugitivos en Cincinnati, Clara fue recibida por una congregación de metodistas que ofrecía asilo a los que escapaban del sur. Allí encontró un lecho, pan caliente y, por primera vez en su vida, la certeza de que nadie volvería a reclamarla como propiedad. Los meses pasaron, y en una noche de primavera,
Mientras una lluvia suave golpeaba el techo de madera, dio a luz a un niño fuerte y saludable. Lo llamó Isaiah, en honor al hombre que había desafiado a los amos y a la muerte por ella. La partera, una mujer anciana de voz dulce, tomó al recién nacido en brazos y murmuró: «Libre nació, libre vivirá». Clara, exhausta, acarició la frente de su hijo. «Ningún látigo tocará tu piel», prometió. «Ninguna ley te nombrará propiedad. Vivirás sabiendo que tu vida fue pagada con coraje y sangre, no con monedas». Con el tiempo, comenzó a enseñar a leer a otros fugitivos. Compartía su historia en voz baja, en las noches de oración, recordando a Ruth Chambers, al anciano Elijah, y a todos los que habían entregado su vida para que otros pudieran respirar sin cadenas. De Isaiah Mercer nunca volvió a saber. Algunos decían que fue capturado y ejecutado, otros que alcanzó Canadá y continuó su misión. Pero en su corazón, Clara estaba convencida de que su espíritu la acompañaba en cada paso. Décadas después, ya anciana, Clara escribió un testimonio en un cuaderno de tapas gastadas. Allí narró su historia, el precio de su libertad y los nombres de quienes la ayudaron. Aquel cuaderno quedó guardado en el sótano de una iglesia, olvidado durante generaciones, hasta que más de un siglo después, unos restauradores hallaron los documentos entre papeles amarillentos y fragmentos de historias rotas. En esos escritos estaba la verdad que los poderosos habían querido borrar. Una mujer vendida por 12 centavos había derrotado al sistema que la había condenado. Un precio humillante había comprado un destino glorioso. Hoy, en Ecos del Yugo, su voz vuelve a escucharse, no como una cifra en un registro judicial, sino como testimonio de una fe indomable, porque cada lágrima que cayó en los campos del sur germinó en libertad, porque la memoria, cuando se cuenta, es un acto de justicia, y mientras su nombre resuena, Clara sigue viva en cada historia de resistencia, en cada oración susurrada por los descendientes de quienes no tuvieron voz. Su hijo, Isaiah Jr., creció para convertirse en maestro y activista. Enseñó a cientos de niños libres a leer, a escribir, a nombrarse a sí mismos. De él descienden familias que aún hoy recuerdan las palabras de su madre: «No nacimos para arrodillarnos ante los hombres, sino para caminar erguidos ante Dios». Así termina esta historia. Una vida comprada por centavos que valió más que todos los tesoros del sur. Y aunque intentaron borrar su existencia, Clara Ara vuelve a hablar, recordándonos que ningún sistema puede silenciar la verdad para siempre. Que su memoria sea una llama encendida en nuestros corazones. Que nunca olvidemos los nombres de quienes caminaron entre sombras para que hoy tengamos voz. Y que Ecos del Yugo siga siendo ese espacio donde las historias negadas se levantan con dignidad y luz.